días, amigos de Onda Digital Televisión. En la sesión En la Mira les saluda a su amigo para analizar en la presente semana y que son motivo de la agenda nacional y que afectan como siempre a la seguridad y defensa, pilar fundamental para el desarrollo nacional. Como quiera, que este es un aspecto que tengo que mencionarlo, hoy día estamos recordando los 18 aniversario, 18º aniversario de la toma del rescate de la residencia del embajador de Japón, cuando fue tomada el 17 de diciembre del año 1996 por miembros de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Ese acto duró más de 126 días y culminó el día 22 de abril del año 1997. Hoy día 22 de abril lo recordamos para analizarlo y ver cuáles son las consecuencias que ha traído este acto, que por demás es un acto reconocido mundialmente como el mejor rescate hasta hoy, con el menor costo social y con la impecabilidad que se hizo en ese momento. No sé si producción nos puede dar un avance de algunos videos. Mañana del 22 de abril. Este es el movimiento de hombres en las galerías subterráneas, construidas especialmente para la incursión. Tienen varias horas esperando entrar en acción. En la sala de comandos, dentro del túnel, los efectivos están en directa comunicación con el mando supremo. Se efectúan los últimos ajustes. Sobre sus cabezas, Serpa y sus hombres están concentrados en el juego. 20 centímetros abajo, se siembran los detonantes del explosivo C4. 1 a 1, programados para la explosión simultánea. 3:15 de la tarde, la tensión llega a su justo momento. El Servicio de Inteligencia Nacional informa que en el interior de la residencia todas las circunstancias están dadas. Se mantiene un detallado monitoreo de los factores, a través de escuchas instaladas por todas partes. Nadie sabe cómo. Los movimientos de los terroristas son seguidos paso a paso. Desde algún punto en la ciudad de Lima, el presidente Fujimori se encuentra al mando. A las 3:17 de la tarde, el presidente oye el repique de su celular. En el otro extremo, el doctor Vladimiro Montesinos. Sí, señor. Ya se está procediendo ya. Sí, ya está todo ya en regla, no hay absolutamente nada. Están abajo toditos. ¿Y el hombre sabe? Sí, están abajo toditos. ¿Quién es el de arriba? Un lechoncito nada más. ¿Varón? Sí, chancho y chanchitos abajo. Ya. Perfecto. El presidente Fujimori ordena el inicio de la operación. Una columna ingresa por el lado posterior izquierdo con equipos de escalada. Por la puerta principal ingresan los comandos que eliminan a los terroristas que intentaban ganar la escalera. En la parte posterior central se hace un boquete que da ingreso a otro número de comandos. Todos estos se hallaban perfectamente organizados en grupos de asalto. Bueno, amigos, hemos visto en estas imágenes los acontecimientos más importantes de la toma o del rescate de la residencia del embajador de Japón. Yo quiero empezar manifestándoles que el año 1996 tuvimos la oportunidad histórica, por así decirlo, hoy en día lo hacemos después de tanto tiempo, de manifestarles que nosotros puntualizamos qué hecho se iba a producir en ese día. Se hizo de conocimiento público del sistema de inteligencia y que uno de los blancos ideales para la toma, para la operación de que en este caso el movimiento MRTA estaba tratando de hacer,
se iba a producir, en este caso, en la residencia, que era el lugar perfecto, de tres ambientes que se preveía que podían ser la Embajada de España, la Embajada de Canadá y la Embajada de Japón. ¿Y por qué la Embajada de Japón? Porque justamente iba a haber este evento. A las 7 de la mañana se hizo público en el sistema de inteligencia que esto iba a producirse. Lamentablemente no se le dio el valor, los órganos responsables, en este caso el Distrito de San Isidro, no se le dio el valor de la información y tuvimos este costo político. Y le digo que no se le dio el valor porque posteriormente hubo el enjuiciamiento político del sistema de seguridad del Estado, encontrándose como responsable al jefe de la 7ª región de la Policía Nacional, al comandante jefe de la comisaría de San Isidro, y fueron obviamente procesados y condenados por la negligencia e irresponsabilidad al haber tenido la información y no haber actuado en forma debida. Y por supuesto que el Estado también, porque el Estado había aflojado en cuanto se refería al MRTA debido a las negociaciones establecidas en el Guayaga bajo la supuesta entrega de armas y rendición de este personal. Indudablemente que eso no fue motivo para que el sistema de inteligencia del ejército colgara sus banderas. Nosotros fuimos activos en esta materia y así fue. Tanto es así que podríamos decir que este acto graficó por primera vez que se prediga o se pronostique que un evento de esta naturaleza se iba a producir, e inteligencia lo hizo con unas horas de anticipación que probablemente hubieran evitado que esto se produzca. Bueno, y entonces esto mañana más tarde nos vemos envueltos en problemas a partir del año 2002, porque ocurre que frente a las primeras denuncias de los rescatados, entre ellos el funcionario primer secretario de la Embajada de Japón, el señor Hidetaka Ogura, podríamos decir como antecedente que este señor tenía algunas vinculaciones marxistas en sus orígenes, y por supuesto que nos sorprendió que dijera él, conjuntamente con 2 miembros de la Policía Nacional en actividad, que habían gente que se había rendido y que posteriormente habían sido ejecutados. Eso nos motivó mucho la atención porque indudablemente el proceso que se hizo durante el año abril del 22 de 1997 a la fecha no había ningún indicio, ningún indicador, ni nada por el estilo, ni nada que se parezca. Esto, el año 2003 y 2004 entra un proceso, el ejército los absuelve, el Consejo Supremo de Justicia Militar en ese entonces, luego de haber hecho la investigación, los absuelve, y la APRODEC, la organización esta Pro Derechos Humanos, esta organismo no gubernamental, presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja porque según ellos sostienen que había 3 personas que habían sido ejecutados extrajudicialmente y que se habían rendido, entre comillas, y el ejército, en este caso los comandos, los habían ejecutado. Bueno, todo eso ha pasado el tiempo ya, y la comisión ordenó que se enjuicie a las personas y fueron al fuero privativo ordinario y ahí al fuero ordinario y ahí han entrado en un proceso. Pero nos llamó la atención que el 2012 esta comisión se queje ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acelere el proceso. Y hoy estamos a la espera de una sentencia al Estado peruano por este caso. Entonces, para nosotros, lo que comienza a desbaratarse es que los miembros de la Policía Nacional que atestiguaron cómo que habían encontrado al llamado camarada Tito y que lo habían entregado al coronel Zamudio, en juicio han dicho que fueron presionados por APRODEP a cambio de dinero para que hicieran esa declaración. Bueno, en el caso del señor Hidetaka Ogura, ya sabemos sus orígenes, probablemente él haya facilitado, sabemos de que durante el proceso del secuestro, él tomaba cafecito con Serpa, había una vida muy amigable y algo de eso lo debe haber impactado probablemente para hacer ese tipo de declaraciones. Pero el año 2002, curiosamente, un ministro de Defensa del gobierno del inefable Toledo dice pues que
los comandos no tienen nada que ver y que fueron los gainazos. Entonces fíjense ustedes, señores, acá en este proceso se pone en tela de juicio y se pone al tapete las pésimas relaciones que había entre la gente de Hermosa y la gente de Montesinos. Porque como ustedes verán acá, había una serie de personajes que quisieron echarse el éxito de esta operación. Por un lado el gobierno, y segundo, inteligencia en la persona de Montesinos, y tercero, Hermosa Ríos en por la operación en sí militar. Todos estas, vamos a decir, peleitas menudas, fueron pues, digamos, graves errores, porque al final, para los que analizamos el problema, no puede haber nada en un país si es que no hay una política de Estado que tenga éxito o que tenga fracaso, si es que la política de Estado fue bien hecha o mal hecha. En este caso, la política de Estado fue que se produzca la opción militar para rescatar a este tema. Sin embargo, cuando habla el ministro de Defensa, lo que para nosotros como analistas estamos mirando, que aquí se pone de manifiesto que los llamados gainazos que le dicen a la gente que venía del CIN eran los culpables y que los comandos se quedaban inmaculados. Como analista y como hombre de Estado les puedo decir que ese fue un grave error, porque lamentablemente no se puede hacer esa disquisición de buenos y malos, porque la operación es una sola. Y no nos olvidemos que toda la labor de inteligencia que se empleó en esa operación militar fue proporcionada por el Sistema de Inteligencia Nacional. Esa es la realidad. Entonces, acá ambos han pretendido desconocer al otro el éxito o el esfuerzo de que cada uno ha dado. No hay una sola operación militar en el mundo que tenga éxito si es que no tiene un sistema de inteligencia por lo menos impecable y bien preparado. Y nosotros podríamos decir que esta operación, para que tenga el éxito que ha tenido, se tienen que haber dado los dos aspectos. La parte de inteligencia, muy bien proporcionada, y por otro lado, la parte logística en la preparación del túnel, porque las fuerzas militares no estaban en esa capacidad. Entonces, ¿quién les hizo los túneles? Justamente el Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces, para aquellos que a veces por mezquindad pretenden quitarle méritos a unos y a otros, bueno, pues eso es. Y hay un aspecto también que quiero mencionar, que estoy seguro ustedes me van a ayudar en esa parte a entenderlo mejor. Fíjense, amigos, cuando se produce la toma de la residencia por estos 13 personajes que formaban parte de la organización terrorista Tupac Amaru, cuando se produce la toma de la residencia, si ustedes comienzan a revisar en el escenario, yo pregunto, ¿había algún miembro de la Fuerza Armada en actividad en ese evento? La respuesta es ninguno. Si habían algunos, creo que hubieron dos, uno se escapó y el otro se quedó, fue porque fue edecán del presidente del Poder Judicial o del Congreso de la República, pero no como parte del Instituto Ejército, del Instituto Marina o del Instituto Fuerza Aérea. Esto quiero que lo tengan bien claro, porque esto también forma parte de una posterior declaración. Porque hasta ese entonces, cuando se produce, recuerden ustedes, el año 92, la captura de Abimael Guzmán, algunos, por ahí llamarlos despistados o mezquinos, dijeron que esto ha sido producto del GEIN, entre comillas. Y yo les pregunto, mis estimados amigos, cuando se produce la toma de la residencia, ¿quiénes fueron los capturados? Recordemos, el director contraterrorismo del Estado peruano, el jefe Ladincote. ¿Cómo? ¿No estaban bien informados? Estaba el coronel Miyashiro, también estaba, y otros más, como 6 de Ladincote. Entonces, ¿qué ha pasado? Posteriormente, este señor general Rivera, de la Policía Nacional, comenzó a hablar también lo mismo. O sea, al final, en un acto de mezquindad, en un acto de vamos a decir, de pobreza moral, los secuestrados comenzaron a echarle el pato al ejército. ¿Se dan cuenta? Esto es parte de lo que arroja el balance de todo esto, que nadie lo dice, pero lo decimos hoy para que esto sea
motivo de reevaluación para que los órganos de seguridad del Estado no actúen como han actuado estos inefables miembros del Estado peruano que fueron secuestrados. Y probablemente si ellos tuvieron la información, porque recibieron la nota de información, ¿y por qué no dijeron nada? ¿Por qué? Porque siempre existe ese plurito. Ah, no, porque esto lo dice el ejército, porque esto dice la marina, esto dice la fuerza aérea. No lo tomo en cuenta porque nosotros somos la policía. Pues ya ven, por esa razón es que las reformas que se tienen que hacer hoy en día es todos en una sola institución que se llame Fuerza de Seguridad, Fuerza de la Defensa, como lo es en Colombia, por tomar el ejemplo, Ministerio de la Defensa, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Y se van a acabar estas mezquindades y por último, hacer de ello como política que no es necesario echarse humo para decir nosotros somos. Porque antes que todo es el Estado. Y el Estado está por encima de los apetitos personales, de los intereses personales. Hemos tenido a varios que han hablado, algunos están en este momento procesados y capturados por delincuentes, por su conducta delincuencial. Entonces, por eso es que este balance que hacemos a 18 años del rescate de la residencia del embajador de Japón, se producen, fíjese usted, por las mezquindades. Primero, inicialmente la policía, 2 policías en actividad más un general de la policía, que era el jefe de la DINCOTE, y la otra, por las mezquindades y diferencias entre los militares que dan esta información, porque yo me imagino que el ministro de Defensa, el señor Loré de Mola, ¿de dónde sacó eso? Témelo a gainazos. Si yo le pregunto de dónde sacó, seguramente que nos daría esa información. Y pregúntenle ustedes, y los medios de información, pregúntenle, señor, ¿por qué usted habló de los gainazos? ¿Por qué usted dijo que habían gainazos? Entonces ahí salen las diferencias, los Hermosas y los Montesinos, ¿no? Eso me hace acordar a la novela de Romeo y Julieta. ¿Me entienden? Eso mismo se puso en práctica. Y los odios que han tenido estos, vamos a decir, descendientes de la miseria de cada uno de estos engendros que tuvo el ejército o la Fuerza Armada o el Estado peruano, bueno, pues se pelearon. Y ahí están las consecuencias. Hoy día, por eso a mí me da mucha lástima que gente que no tiene absolutamente nada que ver, muchachos que han muerto, como es el capitán Jiménez, el coronel Valera, ellos estaban en otra etapa de su vida. Ellos estaban trascendiendo en el entendido de que lo que estaban haciendo lo hacían por el Estado peruano, por la patria, lo hacían por todo lo demás. Sin embargo, hay otros que se estaban peleando los éxitos. Y esos que se estaban peleando los éxitos aquí hoy en día están pagando las consecuencias. Porque bien claro queda, y que quede así establecido, que todos los que participaron, tanto del Ejército como los del Servicio de Inteligencia Nacional, fueron integrantes de la operación militar. Como digo, unos proveían lo más importante, que era la inteligencia, la logística para el funcionamiento de los túneles, y por supuesto los otros, la operación en sí propiamente dicha. Entonces, esa es una realidad que nos ha costado, esas peleas domésticas nos está costando. Ojalá, yo voy a deducir que la Corte Interamericana, que se ha comportado como una organización política, en realidad ya no es una instancia que vela por los derechos humanos de Latinoamérica, sino se ha convertido en un ente político en las cuales ha condenado al Estado peruano tantas veces como 30, por cerca de 20 y tantos a 25 a 30 millones de dólares para los pagos de reparaciones. O sea, aquí el negocio son las reparaciones. Demanda que llega a través de la comisión, inmediatamente la Corte la sanciona. Y todas las ha perdido el Estado peruano, todas. Fíjese, lamentablemente, miremos el espejo de Argenzuela. Ya, Venezuela, Argenzuela, que es Argentina. Miremos cómo está Argentina. Un país que hace como 20 años estaba en el primer mundo. Hoy en día es el patio trasero de Venezuela, por eso le llaman Argenzuela. En donde el terrorismo está en el poder. Me pueden decir que no, pero yo hablo de en función. La ministra de Defensa fue la que asesinó a un almirante en Chile y es ministra de Defensa. Creo que ya la cambiaron. Pero bueno,
Todos han participado en ese movimiento montonero. Por supuesto, hoy en día los argentinos están felices porque tienen pues a los terroristas arriba, ¿no? Que no me hubiera importado siempre y cuando hubieran entrado a un proceso nuevo de reconciliación, pero no lo han hecho, solamente están recuperando dinero. Y ese modelito es el que están acá los engendros peruanos, están haciendo lo mismo. Están recuperando dinero, están recuperando de las jugosas reparaciones y que yo estoy seguro no llegan a los afectados verdaderamente. Por eso que este tema tiene especial relevancia, especial interés, porque lamentablemente, como les vuelvo a repetir, no apunta a lo que se busca, la reconciliación nacional. Y seguimos en este engendro. Por eso es que para nosotros no es solamente Chavín de Huántara. Para nosotros, señores, que quede claro, es 35 años que el Perú está secuestrado. Lo que no se dan cuenta ustedes, ciudadanos del Perú, es eso. 35 años el Perú está secuestrado por estos organismos no gubernamentales que se han convertido en árbitro del bien y del mal. Por eso que cualquier postulante a la presidencia de la República debe aspirar a sacarle ese título. Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. ¡Qué gran estupidez! Señores, la Constitución Política del Estado peruano reconoce derechos fundamentales. No hay derechos humanos, porque derecho humano es reconocer derechos menos a los que forman parte del Estado, de acuerdo a la doctrina de derechos humanos. Entonces, la estupidez está materializada en ese nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner claro para que sepa los humalientos, los pezuñentos, los toledistas y todos esos sinvergüenzas que han llegado a los gobiernos y han hecho de esto un negocio. Los García Sayán, los Gamarra, los Rivera y todos esos sinvergüenzas que lo único que han hecho es beber de la sangre, hacer negocio, porque eso es lo que le da dinero. Bueno, ese es nuestro punto de vista y lo tenemos que mencionar a efecto de que se sepa claramente cuál es el problema. El problema no es otro más que simple y sencillamente mezquindades que han ocurrido en los sectores que obviamente devienen de los hermosistas con los montesinistas, en el tema que viene de los policías que contra los militares, todo un mejunje de basura que está metida dentro de eso y que ha dado origen a que ahora estén peleándose. Lo mismo que pasó en el Poder Judicial, que se peleaba ante la Corte Interamericana en un informe oral el procurador del Ministerio de Justicia y el procurador del Poder Judicial. Ese pésimo ejemplo se tradujo en resultados negativos para el Estado. Hoy en día, esto que estamos viviendo es producto de esa pelea mezquina de los descendientes de la corrupción. Bueno, mis estimados amigos, siempre rindiendo honor y gloria a los que verdaderamente pusieron el pecho y la sangre por el Perú, y a los que murieron, como es Valer y el capitán Jiménez, que no supieron absolutamente nada en qué es lo que se estaba produciendo hoy en día. Lamentablemente hay que decirlo pues para que por lo menos sepamos qué cosa hay detrás de esto. La verdad real al final del túnel, porque todo el mundo habla de su verdad, pero la verdad real es la que estamos manifestando y que próximamente saldrá en un libro que vamos a poner ahí para que ustedes conozcan bien este detalle. Amigos, también hay un tema que nos está preocupando. En esas peleas que estamos hablando de estos llamados organismos no gubernamentales y de los gobiernos que han cedido paso a su responsabilidad como hombre de Estado, llamémoslo el de Paniagua, el principal responsable, con Toledo y así sucesivamente hasta la actualidad, señores, ya somos un narcoestado. Van a decir, no hemos sido narco. No, pues no hay una constitución que diga el Perú es un narcoestado, eso no existe. Pero los indicadores nos revelan que ya estamos en ese camino y quizás ya estemos posesionados en ese nivel. Van a decir, no, oiga, la cantidad de muertos, asesinatos, como consecuencia del narcotráfico es tal que podríamos llenar los titulares y las pantallas de los medios de comunicación, así como los titulares de los periódicos de los asesinatos. Todos, casi todos están vinculados al narcotráfico. Señores, el narcotráfico en el Perú ha tenido varias etapas. Recordemos, entre el 80 y el 90, para no ir muy lejos, el narcotráfico fue aliado del ejército para poder combatir a Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque el narcotráfico en esa época tenía la influencia colombiana, porque el Perú era el proveedor de la hoja de coca y de la pasta básica. Al año 90,
nosotros teníamos 150.000 hectáreas de hoja de coca. Acuérdense bien, 150.000 teníamos el año 90. O sea, quiere decir que entre el 80 y el 90 había un flujo enorme de pasta básica porque era lo único que se producía. Y toda la economía, podríamos decir que era una narcoeconomía, la economía que estaba en las 14 cuencas cocaleras. O sea, casi el 65% del territorio, 57% del territorio nacional es amazónico. Y entonces toda esa selva amazónica, más la parte andina y la costeña, estaba influenciada por la pasta básica, pero con costos muy bajos. A partir del año 90-92 se produce una ley que miembros de la Fuerza Armada pueden participar en la lucha contra el narcotráfico. El resultado fue exitoso. Logramos bajar de $1.000 kilo de pasta básica lavada a $80-90. Entonces las cuencas cocaleras veían antieconómica, no era rentable producir pasta básica, y ahí viene el periodo de reconversión. Para aquellos que dicen el éxito de la policía, porque acá hay un sector de gente muy estúpida, porque esa es la palabra, con la finalidad de hacer ver que aquí estamos divididos y que los buenos son uno y los malos son los otros, no hace un análisis real. Y el análisis real es el que le estoy diciendo. El precio cae y por supuesto el campesino agricultor no tiene vocación de héroe ni tampoco de ese economista. Inmediatamente ve que no le funciona y cambia, pues comenzaron a cambiar. O sea, la reconversión productiva se produjo en ese momento, pero ahí tuvimos en esa década el primer paso. No se olviden que había agencias de los bancos más famosos de Lima, como el Crédito, entre otros, que tenían sus avioncitos, iban y traían los dólares en costales, porque era dólar barato. Aparte del dólar, que el precio normal era dólar barato, casi al 60% de su valor. Entonces era un negocio para los bancos. Para quien que comprara dólares era un negocio enorme. Eso se produjo mayoritariamente entre el 85 y el 90. Si hablemos de quién estamos hablando. Gobierno de Lapra. Del 90 al 96, del 92 al 96 se entra la Fuerza Armada y se reduce notablemente los precios. Hubieron algunos procesos de corrupción, claro que lo hubieron, pero se magnificó nuevamente. ¿Quiénes se encargaron de magnificar? Los que se perjudicaron en el negocio, porque el negocio lo manejaba solamente miembros de la policía. Y a mí no me vengan con cuentos, porque yo he sido jefe de operaciones en la zona del BRAE y en la zona de la cuenca de Ciudad Constitución, Pichi, Palcazú. Había un negocio enorme. Cuando llega el ejército y comienza a combatir, obviamente pues se resienten los que vivían del negocio, porque acá todo el mundo vive del negocio, porque la corrupción está en todos los niveles. Terminó el año 96 y obviamente con un resultado positivo. Se terminó el año 2000 y teníamos 34.000 hectáreas de hoja de coca. Pero ¿qué pasa en ese proceso final del siglo XX o la década o el segundo milenio? Lamentablemente viene el Plan Colombia y nosotros hemos sido víctimas del Plan Colombia y iniciamos un proceso. El año 99 se acaba el sendero ideológico, el sendero armado, se acaba y solamente queda el sendero político. Y entonces encontramos que esos remanentes que se quedaron en el BRAE han formado una nueva estructura narcoterrorista. O sea, hacen terrorismo del narcotráfico, nada más. No hay ideología armada que este país. Olvídense, ni política, ni nada porque se le parezca. Todo es netamente narcotráfico. Y entramos a un proceso muy fuerte en la medida que la presión en Colombia se hacía mucho más fuerte. En esa misma medida comenzamos nosotros a ser víctimas de eso. Por eso es que aquí decimos, somos víctimas del Plan Colombia. Porque lamentablemente no se puede hacer un plan que sesgue a un país del otro, porque las cuencas cocaleras amazónicas están integrados por los países que formamos parte de la cuenca amazónica. Igualmente el Ande agarra Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Entonces tenía que haber un plan Inca, plan Perú, que es lo que propusimos varias veces. Bueno, entonces aquí viene el problema. Estamos mexicanizándonos, porque colombianizándonos lo hemos estado todo el tiempo. Todos los procesos de la economía en el Perú se producía a través del intercambio que se iban los vuelos hacia Colombia, en cantidades enormes, 20, 30 vuelos mensuales por cada cuenca cocalera. Hoy en día estamos en la misma circunstancia. Vamos a decir, la
La voladura de pista de aterrizaje clandestina no da ningún resultado. Esa es como hacerle cosquillas al muerto, quédense clarísimo. Eso no arregla nada, absolutamente nada. Hoy día vuelve usted una pista, mañana la vuelven a poner operativa. Entonces, eso no es solución. El problema, la solución pasa por dos cosas. El problema global, que es lo que hay que ver. Segundo, la sustitución de cultivo, necesariamente tenemos que verla a través de un compromiso con el campesino cocalero. El campesino cocalero también tiene que tener responsabilidad compartida. Por eso es que nosotros estamos hablando de que ellos forman parte de aquello que llamamos nosotros responsabilidad compartida en el tema de la configuración de un narcoestado. Todo esto que nos está pasando, pese a que el presidente y todo su establishment dice, señores, ya no vamos a dejar de ser el primer país productor de exportador de clorhidrato de cocaína. Fíjese, nosotros mantenemos contacto con todas las cuencas cocaleras. Al contrario, han crecido el número de cuencas cocaleras y en la cuenca más importante, que es del BRAE, por lo menos los delegados manifiestan que no se ha erradicado una sola hectárea. Y segundo, manifiestan que el porcentaje de los millones de soles que han ingresado a este tema del BRAE han ido casi el 85% a la compra de estudios, camionetas, locales con aire acondicionado, y al campesino no le llega nada y le dan paquetes por decirles, de salud, paquetes de costura, tonterías que no resuelve el problema. Y les quieren pagar una cantidad de dinero para que se reconviertan y la mitad se la pagan después. ¿Usted cree que la gente le va a aceptar eso? No le va a aceptar, pues. Si usted no le pone carretera, no le pone plantas de trabajo en frío, es decir, eso no funciona. Entonces ya sabemos que eso no va a funcionar, pero el problema grave acá es que estamos convirtiéndonos en un narcoestado con la mexicanización de la violencia, con el compromiso de corrupción en policía, porque no nos olvidemos de este joven que ha sido asesinado de 13 balazos. Entonces significa que por cada, digamos, cosa que ha hablado es un balazo, o sea, por cada $1.000.000 es un balazo, o sea, 13 millones de dólares. Eso es lo que había en el Ferrari. Entonces había algo la policía, por eso que hace sospechoso este tema, y entonces no es por gusto que está hablando la señora. Y acá se tiene que investigar bien. Y este ministro que le han puesto espantapájaros de ministro del Interior, la verdad que en realidad es impresentable, por decirlo menos. No vemos resultados, ni este ni los anteriores, porque todo ha sido por un lado. Siguen todavía discutiendo el 24/24 y tontería y media, y el país está que se rompe. Señores, este país hay que cambiarlo. Tenemos que federalizar al país, tenemos que mejorar la infraestructura y tenemos que desarrollar la agricultura. Eso es todo lo que nosotros proponemos como solución al problema. Y obviamente esto va a demandar mucho más análisis en el futuro. Y quiero recordarles también que este pocos minutos que hemos observado de este video lo vamos a ver a las 13, de 12 a 13 horas en un programa especial que este canal tiene a bien presentarles a ustedes para recordar, para refrescar la memoria en aquellos que la han perdido y en aquellos grupos políticos que tienen que ponerle énfasis a este tema, porque este es un tema importante que afecta a la seguridad. Bueno, estimados amigos, el tiempo nos queda corto como siempre. Yo les agradezco la atención prestada y con toda seguridad vamos a desarrollar estos temas importantes para el país en los futuros y siguientes presentaciones que hagamos. Muy amable, muchas gracias. Hasta la próxima.